Vaikan Ubo Ehav, lo envidiaron sus hermanos, Bereshit 37:11, los hermanos de Yosef lo envidian. En verdad es muy difícil juzgar y evaluar personas del nivel de los hermanos de Yosef, gente tzadik como los hermanos de Yosef. ¿Quiénes somos nosotros que podamos juzgar a personas de este calibre, de este nivel, como los hermanos de Yosef tzadik, y decir palabras como estas, que lo envidiaron? Son palabras muy delicadas para juzgar a personas de este nivel. Pero si la Torah lo dice, nosotros vamos a concentrarnos en las palabras que están escritas únicamente. Los hermanos de Yosef Atzadik, personas como ellas, la Torah los considera Teilim 122:4, las tribus de Dios, el testimonio de Israel. La Gemara en Sanedrín 102:2 dice que la bajada de las generaciones es impresionante. Ellos eran como ángeles en comparación como nosotros, pero en el nivel de ellos, obvio que si nosotros le preguntamos a ellos, ustedes lo envidiaron, ellos van a responder, nosotros queríamos aprender de él, queríamos estudiar la Torah que él estudió de nuestro padre, queríamos aprender la Torah que él aprendió de nuestro padre Jacob, queríamos ser como él en su religión, queríamos tener el conocimiento de religión que él tenía, queríamos tener el estudio de Shem Baeber que él estudió de Jacob. Pero desde ese estudio religioso que ellos querían aprender de él y querían saber como él, es muy delicado el hilo en convertirse en una envidia, en un celo no sano, a un nivel tan alto que lo querían matar y querían verlo muerto. Como así terminó, que lo agarraron y lo querían tirar en un pozo donde había culebras, donde lo querían vender, lo terminaron vendiendo, casi lo matan y casi lo ven muerto. Es impresionante, tan delicado de envidiarlo para algo religioso, para crecer en religión, a matarlo. Igual sucede con Caín y Hebel. Caín envidia a Hebel. ¿Por qué Caín envidia a Hebel? Porque Hebel hace un sacrificio a Dios y Dios acepta su sacrificio. Algo tan noble, tan religioso, tan puro como aceptar un sacrificio de Dios, un acercamiento de Dios, una cosa tan pura, tan noble, pero desde ahí a convertirse eso en una envidia, en un odio, en un celo, que Caín termina matando a Hebel y el primer asesinato del mundo. Es increíble cómo de una cosa buena se convirtió en una cosa mala. Y digo una cosa buena porque todas nuestras actitudes están basadas en base a envidia. Todas nuestras actitudes, todo nuestro trabajo está formado en base a envidia, porque si no el hombre no haría nada prácticamente en la vida, casi nada. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida está impulsado por envidia. Si nosotros no hubiéramos tenido envidia,
no hubiéramos hecho casi nada. Casi todo lo que nos impulsa para hacer, para crecer, para ser alguien, para empujar, es los celos, es porque nos comparamos con otros, es porque vemos que otro lo hizo, es porque copiamos a otra persona que lo ha hecho, es porque vimos o escuchamos o supimos que otro lo hizo y tuvo éxito y queremos también hacerlo. Es muy difícil que una persona haga algo sin ver que otro lo hizo y le fue bien, sin copiar a otra persona que le fue bien. Muy difícil que seamos originales completamente. Casi siempre escuchamos, leímos, aprendimos, vimos, copiamos. Todo el ser humano es una gran copia, una gran imitación. Todos estamos basados en eso, en la copia. Desde que nacimos y crecimos, empezamos a caminar porque vimos a nuestro papá y nuestra mamá caminando, empezamos a hablar porque escuchamos a otros hablando, empezamos a comer, empezamos a caminar, empezamos todo lo que hacemos en base a ver a otros cómo lo hacen y así nosotros hacemos. Entonces toda nuestra vida está en base a copiar, está en base a envidia, y eso está tan cerca de la envidia, los celos negativos, que se pueden convertir en un asesinato. Es tan delicado el trabajo en las cualidades nuestras, es tan delicado el trabajo y tan fino el trabajo en nuestras midot, nuestras cualidades, entre convertirnos en asesinos a convertirnos en personas nobles, puras, de querer acercarnos a Dios. La cercanía a Dios, a ser asesinos, es un pelo, es impresionante. Rachel Imenu, nuestra matriarca, envidió a su hermana, Bereshit 31. Dice Rashi, envidió sus buenas acciones. Envidió que Rachel, que su hermana tenía 6 hijos y ella no, por sus mitzvot, por sus buenas acciones. ¿Qué le dijo Rachel a su esposo? Dame hijos, si no, estoy muerta. Meta Anoji. Miren a qué llegó la envidia. La Tekané Rachel Beajotá. Y estamos hablando de las personas más grandes del mundo. Las tribus de Dios, Rachel y Menú. Estamos hablando de los seres humanos más grandes del mundo. No estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de personas pequeñas, de personas... Estamos hablando de los seres humanos más grandes del mundo, para enseñarnos y a darnos los caminos de la vida. Cuánto, si estos grandes están en esto, cuánto nosotros debemos cuidarnos. Y hasta dónde hay que tener cuidado con esto. Ahí está Korach, Bamidbar 16.3. ¿Cómo empezó Korach? Kikola Eda Kulam Kedoshim Utuham Hashem. Toda la congregación son todos sagrados y entre ellos está Hashem. Umadua Titnaseu al Keal Hashem. ¿Por qué ustedes se van a enaltecer sobre la congregación de Dios? Todo empezó con una envidia sagrada. Todo empezó con una razón pura, una razón de lo mejor, una razón totalmente recta y buena. Todos son buenos, todos son sagrados, porque ustedes son más que otros. Pero ¿con qué terminó? Ya sabemos cómo terminó. Korach discutiendo contra Moshe, contra Aarón, contra Shem, contra todo, tragándoselo a la tierra. Ahí está cómo empezó de lo mejor y cómo terminó Korach. Es impresionante estas cosas, lo delicado que es, lo sensible que es las midot del ser humano. Por eso se llaman midot. La palabra midot son medidas. Todo es una medida. 1 milímetro más se convirtió en un desastre. 1 milímetro menos es lo mejor que puedes tener. Es una medicina, 1 milímetro más es un veneno. La misma fórmula, la misma cosa, o es una medicina o un veneno.
Es impresionante. Así es como dicen nuestros sabios, la persona crece, la persona avanza, la misma comida te convirtió en un alimento, te alimenta el cuerpo, comiste mucho, esa misma comida, y esa misma comida, Dios no lo quiera, puede hacerte daño. Aarón a Cohen fue el que lo supo usar para bien. Hashem, la Torah atestigua sobre Aarón a Cohen, y la misma Torah nos dice sobre Aarón a Cohen. Hashem le dice a Moshe, tú vas a redimir, rescatar al pueblo de Israel de Egipto. La Torah dice, ve hacia Aarón, Shemot 4:14, Vera'aja besamach belibo. Te va a ver y se va a alegrar en su corazón. Él no tiene envidia, tiene un corazón puro. Y ese corazón puro fue el que tiene sobre él el Hoshen, como dice Rashi ahí mismo, Shemot 4:14. Ese merece tener encima el pectoral, porque ese es el corazón puro y noble que merece tener eso encima. Así trae el Ramban sobre el Pasuk, Ve'avtale reaja kamoja, amarás a tu prójimo sobre ti. Vaikra 19:18 dice el Ramban, no existe que una persona ame al prójimo como a él, dice el Ramban. ¿Cómo un ser humano puede amar al prójimo como a él mismo? Es imposible. ¿Quién puede amar a su prójimo como a él mismo? ¿Acaso existe que un hombre ame a su prójimo como a él? Es imposible esta mitzvah. Dice la única cosa que existe cómo cumplir esta mitzvah, evitar la envidia, dice el Ramban. Sobre eso fue dicho esta mitzvah. No envidies a tu compañero. De otra forma no se puede cumplir este precepto, dice. Porque amar al prójimo como a ti, nunca. Pero no envidies a otros, eso sí. No te pases de la línea. Esa es la forma como cumplirla. Que Hashem nos ayude a poder cuidar nuestras midot, poder estar pendientes siempre de estar midiendo las medidas correctas, de poder tener estas cualidades correctas. Si la Torah nos enseña esto, la Torah nos escribe esto, es para que tenemos que estar siempre pendientes, tenemos que estar siempre cuidando estas medidas correctas, no excedernos, no pasarnos, y para poder servir a Hashem, para poder nosotros mismos cuidarnos, y a través de esto poder ser personas justas y buenas siempre. Amén, Keni Ratzon.